Buenos días, Inge. Buenos días, buenos días. Esperemos un minutito a ver si es que ya asoman los compañeros. Inge. Buenos días, buenos días. Bueno, buenos días, buenos días. A ver si se asoman los otros compañeros, es a las 8 de la mañana, ¿no? Vamos a iniciar nosotros con la asignatura de Administración Financiera 2. ¿Sí me están oyendo? Sí. ¿Sí me oyen? Sí, Inge. Ya. Nos vamos a esta asignatura es de 6 semanas. Es la continuación de lo que teníamos, lo referente a la Administración Financiera 1. Sí, en definitiva, lo que es la segunda parte de las finanzas. Ya conocen ustedes todo el procedimiento. Absolutamente no se olviden de cumplir con todo lo necesario. Verán que ya están en último nivel. Sí. Y además que se matriculen. Tienen que estar matriculados todos en el instituto para poder
poder asignarles dentro de la plataforma. Entonces vamos nosotros a iniciar esta parte ya de lo que es la administración financiera 2. Vamos a iniciar nosotros con lo referente al manejo del capital de trabajo. Ya habíamos visto en la parte cuando estudiamos los índices financieros, ¿sí? Habíamos visto nosotros lo referente al capital de trabajo. Hay algunas definiciones, ¿no? Hay algunas definiciones y nosotros teníamos una definición que era a través del índice financiero del capital de trabajo. A ver, Leslie, ¿a qué es igual el capital de trabajo? Leslie. Ya se fue. William, ¿a qué es igual el capital de trabajo? Viene siendo el dinero con el dinero en efectivo que tenemos La definición, a ver, la definición que nosotros hicimos el semestre anterior del índice financiero. Harán el favor, sí, de estar en la clase. Harán el favor de estar en la clase porque se les pregunta y si no contestan, sí, es como que ustedes están faltando a la clase. Entonces, contesten nomás, no pasa nada, no pasa nada. Si nos equivocamos, el capital de trabajo era activo corriente menos el pasivo corriente. sí, eso es todo. Es una definición contable matemática. El activo corriente menos el pasivo corriente, que viene a establecerse lo que es el capital de trabajo. No hay más. Sí, puede haber muchas definiciones de los distintos autores. Hablan del manejo del capital que representa, ¿no? El capital en movimiento que es de todos los días. Entonces, este es el famoso capital de trabajo. La posición de los activos corrientes, ¿sí? Estos activos corrientes o activos circulantes que nosotros veíamos el semestre anterior. ¿Por qué les dicen activos corrientes o activos circulantes? Porque son aquellas cuentas en definitiva que más movimiento tienen en las actividades diarias de las empresas. ¿Sí? Tienen mayor movimiento y están utilizados con mayor frecuencia, por eso se le dice corriente o circulante, porque están en continuo, constante movimiento. No es más que la diferencia del activo corriente menos el pasivo corriente. Sí, aquí tenemos activos pasivos, los pasivos que nosotros conocemos, ¿no? Los activos corrientes y los pasivos, asimismo corrientes o circulantes. Estos pasivos corrientes no son más que deudas a corto plazo. Depende del tipo de empresa para su clasificación en las distintas cuentas que pueden establecerse. Entonces, esta gestión del capital de trabajo es la función de la administración financiera, que se dedica a la planeación, ejecución y control del manejo de los componentes del capital de trabajo y sus adecuados niveles de calidad, que permiten minimizar el riesgo y maximizar la rentabilidad de la empresa. ¿Sí? Esto es el éxito de las empresas, en las cuales buscan dentro de la parte financiera, porque es la parte más fundamental de las empresas, de la gestión de la empresa. Todas las actividades de la empresa tienen su incidencia, tienen su resultado al final de su evaluación. El resultado es en la parte financiera. A ver cómo se encuentra la empresa. Si la empresa ha obtenido altas rentabilidades, altas utilidades, o si la empresa ha tenido bajas utilidades o ha tenido bajas rentabilidades o pérdidas. Ahí se refleja. Sí, se refleja, no es que el uno hizo mal el trabajo, no es que el otro no asiste, nada. Todo es a través de la gestión financiera que al final se determina
en esa evaluación que tiene la incidencia financiera. Toda la gestión, todas las actividades que realiza la empresa tiene esa incidencia. Entonces, por eso aquí, ¿sí?, a la planeación, ejecución y control de los manejos del capital de trabajo, es decir, del activo corriente o circulante y del pasivo corriente o circulante. Eso manejan todos los días las empresas por sus cuentas, por sus componentes que tienen las empresas. Entonces, estas son las decisiones esenciales y la influencia que está entre el riesgo y la rentabilidad empresarial. Las decisiones del capital, del manejo del capital de trabajo, el nivel óptimo de inversión en activo circulante o corriente. No se, ¿cómo les puedo decir? No se irán a confundir, ¿sí? Vayan ustedes a creer que ven ustedes en un documento activo corriente y ven en otro documento activo circulante, es lo mismo. Corriente o circulante significa lo mismo. Los activos son bienes de propiedad de la empresa. El activo corriente o circulante son esos bienes de propiedad de la empresa que tienden a convertirse en efectivo en un plazo no mayor a un año. En eso se define el activo corriente o circulante. Lo mismo el pasivo corriente o circulante, que simplemente en una palabra se define, en dos palabras, el pasivo corriente o circulante, las deudas a corto plazo. Entonces aquí tenemos el nivel óptimo de la inversión del activo circulante y la mezcla apropiada de financiamiento a corto plazo y a largo plazo utilizada para sostener esta inversión. Generalmente aquí en el manejo del capital de trabajo, sobre todo el financiamiento, por lo general tiende a ser a corto plazo, siendo una de las principales fuentes de financiamiento de las empresas a corto plazo los proveedores. Y el proveedor es a corto plazo. Entonces aquí tenemos nosotros el activo circulante, pasivo circulante o activo corriente y pasivo corriente. Entonces esto pertenece al activo total, el activo corriente, ¿no? Entonces está compuesto por activos más líquidos de la empresa, incluyendo las cuentas más representativas. Dentro de, ya vamos a ver nosotros esa clasificación, ya vimos nosotros del semestre anterior, pero estamos recordando. Y que estas cuentas que pertenecen al activo corriente o circulante tienden a convertirse en efectivo en un plazo no mayor a un año. Entonces eso es lo que hace referencia al activo corriente o circulante. En cambio el pasivo corriente o circulante, sí, es parte del pasivo total y comprende todas las deudas o obligaciones provenientes de las operaciones de la empresa, que por lo general tienen un vencimiento no mayor a un año. Y que se pagan las deudas a corto plazo, estas deudas a corto plazo, es decir, estas deudas del pasivo corriente o circulante, se pagan con recursos provenientes o con fondos provenientes que tiene que generar el activo corriente o circulante. Aquí se genera todo lo que es relacionado con los recursos, con el dinero en el activo corriente o circulante para destinar esos recursos, ese dinero, para el pasivo corriente o circulante, para pagar el pasivo a largo plazo y también para los gastos que genera las actividades, las operaciones de la empresa. Entonces aquí tenemos alguna parte de estos activos y pasivos corrientes o circulantes. Capital de trabajo, el activo circulante, ¿sí? En los cuales comprende recurrentes del efectivo, el inventario de mercaderías, es el inventario de mercaderías el más relevante de las cuentas que tiene el activo corriente o circulante, y también lo concerniente a las cuentas por cobrar. Entonces, aquí se hace la gestión de la empresa, las actividades de la empresa. ¿De dónde proviene?
¿de dónde provienen los ingresos para la empresa? ¿De qué actividad provienen los ingresos para la empresa? A ver, algún De- compañero. Ventas. De las ventas. De las ventas. ¿Sí? De las ventas hay dos formas de vender. Dicen lo que se va esto. Por eso es que circula constantemente con mayor frecuencia y se utiliza constantemente. Entonces, la actividad de las ventas de la empresa, las ventas de la empresa sean estas: ventas de mercaderías, ventas de servicios, de bienes y servicios, que se llama, genera el efectivo. Las dos formas de vender, en efectivo y a crédito. Si se vende a crédito, se generan las cuentas por cobrar, las cuales, por el periodo de tiempo establecido, determinado en la política de crédito y de cobranza de la empresa, se convierte en efectivo. Y así va circulando, así va nuevamente rotando el movimiento de la actividad de las ventas. Si la empresa no tiene ventas, entonces, ¿cómo va a generar este recurso? Entonces, pues les sirve para pagar esas deudas a corto plazo, como les decía, sobre todo a los proveedores. Y aquí tenemos esta diferencia, ¿no? Que dijo el compañero, aquí es igual el capital de trabajo, es una relación matemática, es una diferencia matemática. Contable que utilizamos, que siempre se utiliza, es el activo corriente o circulante menos el pasivo corriente o circulante. Entonces, el pasivo circulante, la cuenta, nuevamente repito, más representativa es los proveedores, porque también puede hacer pasivos a corto plazo o deudas a corto plazo a través de préstamos bancarios. Se financia. El activo de la empresa, todo el activo de la empresa es financiado con recursos ajenos que son las deudas y con recursos propios que son el patrimonio. De eso está conformado. Ustedes ya saben lo que es la estructura del balance general. Tenemos los activos, que es igual a ¿qué? La ecuación contable. A los pasivos, que son las deudas, tanto a corto como a largo plazo, más el patrimonio, que es la aportación propia de los socios, de los propietarios, lo cual conforma la estructura del activo. Entonces, el activo de la empresa no es que asoma así nomás, está financiado ese activo. Recursos propios y recursos ajenos. Y lo que hay que cuidar es la parte de que el éxito de las empresas, toda empresa debe establecerse. Si nosotros marcamos de su estructura del balance general, toda empresa, su activo, que está compuesto por el pasivo y el patrimonio, las empresas tienen que buscar hacer todo lo posible para que el patrimonio sea mayor que el pasivo, para respaldar a los activos de la empresa. Porque si el pasivo es mayor que el activo, están en riesgo, perdón, el pasivo es mayor que el patrimonio, está en riesgo los activos de la empresa, porque están endeudados. Entonces, la parte de esto del capital de trabajo. Hay algunas definiciones, ¿no? Entonces, aquí tenemos capital de trabajo como definición. Es la inversión de una empresa en activos y el financiamiento con pasivos a corto plazo. Está formado por los activos corrientes o circulantes y el pasivo a corto plazo, que también se llama pasivo corriente o circulante. Una de las cosas más importantes que se establece ya en el funcionamiento de las empresas y en el manejo de la gerencia financiera y de la persona que está encargada de las finanzas de la empresa, ¿sí?, tiene que ver con la administración del capital de trabajo. Porque a través de ello, a través de este manejo adecuado del capital de trabajo,
se va a generar los recursos para la empresa para que realice todas sus actividades de la empresa y también para maximizar tanto las utilidades como el valor de la empresa. Entonces, lo que llamamos en esta parte la eficiencia de los activos corrientes o circulantes y la eficiencia de los pasivos, porque también hay que saber manejar las deudas. Eso es un punto importante en el manejo que tienen que hacer los administradores de la empresa, la gerencia general y la gerencia financiera. No es simplemente de que nosotros tenemos cuentas establecidas y determinamos nada más que eso, ¿no? Sino el manejo, ya vamos a ver, de estos componentes. ¿Sí? Entonces aquí tenemos otro concepto. Se define como los recursos destinados a cubrir el costo de operación diaria con las herramientas necesarias para poder operar. Entonces, nuevamente implica la administración del activo corriente o circulante. Hay muchos autores, ¿no? Y el pasivo a corto plazo. La diferencia entre el activo y el pasivo tenemos nosotros que eso es el capital neto de trabajo. Este capital neto de trabajo asimismo debe ser positivo. ¿Qué quiere decir que el capital de trabajo sea positivo? Que el activo circulante o corriente debe ser mayor que el pasivo circulante o corriente. El activo corriente o circulante debe ser mayor que el pasivo corriente o circulante para que la empresa no tenga problemas de liquidez, es decir, de dinero. Porque si lo contrario, las deudas, los pasivos corrientes son mayores que los activos corrientes o circulantes, ahí la empresa va a tener inconvenientes. ¿Sí? Va a tener parte de su insolvencia financiera a corto plazo. No va a contar con los recursos necesarios, no va a generar los recursos necesarios para pagar las deudas. Y las deudas a corto plazo son mucho más riesgosas que las deudas a largo plazo. Por el tiempo. Por eso dice a corto plazo, que hay que pagar, que hay que cancelar en menor tiempo. A diferencia de las deudas a largo plazo que se tiene un mayor tiempo para ser canceladas. Entonces aquí tenemos algunos de ellos, ¿no? Algunos de ellos. Efectivo en caja y bancos. El dinero, ya les había dicho yo, es uno de los recursos, uno de los recursos principales de las empresas. Para todos, el dinero, el efectivo. Sin dinero no hacemos nada. Nosotros también manejamos, sino que lo hacemos nosotros en forma empírica. El manejo del capital, de nuestro capital de trabajo. ¿Cuánto tenemos nosotros de activos? ¿Cuánto tenemos de dinero? ¿Y cuánto son nuestros gastos? O nuestras deudas, si tenemos, a veces deudas a corto plazo, incluido también los gastos. Entonces aquí tenemos los activos corrientes o circulantes. El dinero que ya está representado, el efectivo que está representado a través de estas dos principales cuentas de mayor, que son caja y bancos. Todavía sí se sigue utilizando caja, pero mayormente la que ahora por los avances tecnológicos, ¿sí? Y también por efecto de las transacciones bancarias que se establece y por la seguridad incluso del dinero, la mayor cuenta que tiene es bancos, ¿no? Pero sí se sigue con efectivo y siempre va a existir el efectivo de la empresa. Estas inversiones temporales que también forman parte del efectivo, ¿sí? Que son depósitos a corto plazo, es decir, depósitos de dinero que tiene la empresa en el sistema financiero, ya sea estas en forma de certificados financieros, en forma de pólizas de acumulación o algún tipo de inversión financiera, pero a corto plazo, no mayor a un año. Lo que le va generando a la empresa también intereses, es parte también de esto del manejo del efectivo. Las cuentas por cobrar, los derechos de cobro, cuentas, documentos por cobrar.
Todo, incluso dentro de la contabilidad, se puede unir estas cuentas por cobrar y documentos por cobrar, porque eso es efecto de la transacción. Cuando se vende a crédito personal, que se llama cuentas por cobrar. Y cuando se vende a crédito documentario, por el crédito documentario tenemos documentos por cobrar. ¿Por qué motivo? Documentos por cobrar porque se firma, la palabra mismo le está diciendo, se firma un documento. ¿Sí? La persona a la cual se le está dando el crédito firma un documento. Puede ser un pagaré, puede ser una letra de cambio que respalda ese documento por cobrar. Y se le considera como, dentro de la contabilidad, como un documento por cobrar. Pero o sea, todas son por cobrar, son derechos de cobro. Y los inventarios. Pero el fundamental es este. El inventario de los productos terminados que se conoce generalmente como el inventario de mercaderías. Esto también sí entra dentro del activo circular. Porque ustedes saben que la materia prima tiene un proceso para elaborar un producto terminado. Pero el que mayor relevancia tiene es el inventario de de productos terminados. Productos o artículos terminados que se denomina en las empresas comerciales como mercaderías. ¿Por qué es el que se vende? El producto terminado, la mercadería es la que se vende y se convierte en efectivo y también se convierte en una cuenta por cobrar. Por eso nosotros también el semestre anterior vimos la parte del análisis financiero. ¿Sí? No es conveniente dar demasiado crédito a los clientes. Eso establecimos. Se tiene una base determinada de que la empresa debe mantener un nivel de efectivo dentro de la empresa para su manejo, para que no tenga ningún inconveniente. Porque la empresa puede tener capacidad para pagar sus deudas, pero no cuenta ese instante con el disponible, con dinero en efectivo. Pues aquí es el manejo adecuado del efectivo, del dinero que sea destinado adecuadamente y que se mantenga los niveles establecidos para el funcionamiento de la empresa. Las cuentas por cobrar, la política de crédito y cobranza a los clientes. No sé, como les diga, no se puede dar mucho crédito a los clientes. Eso también tiene incluso el manejo adecuado, hay técnicas, hay procedimientos del crédito y cobranza a los clientes, cuidando también que el cliente, como es una persona un poco conflictiva, se vaya a ir de la empresa. Que tener mucho cuidado dentro de eso. Y el manejo de las mercaderías. Las mercaderías, la rotación, entre más rápido se venda, mejor para la empresa. Y estos pasivos que tenemos aquí, corrientes o circulantes. Los proveedores, como les decía, ¿sí? Que está relacionado con cuentas por pagar, documentos por pagar. Cuentas, proveedores, cuentas por pagar, proveedores, documentos. Y algún otro tipo de cuenta que sea a corto plazo. Por ejemplo, los impuestos por pagar. ¿Sí? Y habíamos nosotros puesto algunos ejemplos, ojalá se acuerden. Tenemos nosotros un impuesto por pagar, ¿cuál es? Que sea a corto plazo. A ver, alguien que se acuerde, un impuesto por pagar a corto plazo. Por si acaso, si se va la señal, se conectan enseguida, ¿no? Enseguidita se conectan. Ya. A ver, un nombre de un impuesto por pagar, que es deuda, que sea deuda a corto plazo. A ver, alguien, por favor. A ver, Micaela. Si anda por ahí la Micaela. Sería un impuesto a la renta. Es a corto plazo. ¿Cuál impuesto a la renta a corto plazo? Sería el IVA, Inge. El IVA. El IVA. El IVA es un impuesto por pagar a corto plazo. Sí,
Un impuesto, el impuesto al valor agregado. No es el IVA. No, nosotros tenemos igual, siempre se les oye, ¿sí? Incluso cuando salen en las noticias. Fíjense en lo que es de conocer. Ustedes que ya saben, el IVA que se paga o que pagan las empresas al fisco no es de la empresa, ¿sí? El IVA es de nosotros los contribuyentes. Es una operación simple. Es una operación simple que se hace a través de la transacción, de una simple transacción que tenemos nosotros diario de las actividades de compra y venta de bienes y servicios. Sino que se oye, como les digo, en las noticias se oye, las empresas dice que están ofuscadas porque tienen que pagar impuestos, uno de ellos el IVA, no. Hay que conocer también. Las personas que dan información a través de las noticias también tienen que prepararse, tienen que saber. Porque nosotros tenemos dos IVAs. El IVA de compras, que se llama IVA pagado también. IVA compras, IVA pagado. Por eso es que se convierte en una deuda, porque no es de la empresa. Y tenemos el otro IVA, que es el IVA de ventas, o también denominado IVA cobrado. Del momento, esto es todos los días la transacción, la empresa compra. ¿Sí? Compra bienes, servicios de la empresa todos los días, compra mercaderías todos los días, compra materias primas todos los días y paga el IVA. ¿Sí? Luego vende esas mercaderías, la empresa vende esas mercaderías y cobra el IVA. Y aquí tenemos la diferencia entre el IVA cobrado menos el IVA pagado. Entonces aquí viene la compensación para la empresa. Aquí viene esta compensación para la empresa. Entonces, el IVA que pagó la empresa, supongamos que la empresa hizo sus actividades diarias, ya ha comprado materias primas, ha comprado mercaderías, hablemos de que ha comprado mercaderías para su negocio y ha pagado de IVA, supongamos $5,000 en un determinado tiempo, hablemos de un mes. Asimismo ha vendido esa mercadería que ha comprado, ha vendido y ha cobrado por IVA, supongamos $8,000. ¿A quién le cobra el IVA? A los consumidores, a los clientes. Entonces viene la diferencia de 8,000 menos los 5,000. Y aquí viene esta diferencia a los 3,000, que la empresa tiene, mediante la declaración del impuesto al valor agregado, este dinero, los 3,000, entregar al Estado. Tiene que entregar, y esa es la obligación de hacer de la declaración y de pagar, o mejor dicho, entregar ese dinero que no es de la empresa, estos 3,000, no es de la empresa, sino de los contribuyentes, porque todos nosotros somos contribuyentes. Entregar al Estado. Entonces se convierte en una deuda. El impuesto del IVA se convierte en una deuda. Como deuda. ¿Sí? Entonces él ya compensa a través de esta transacción que hace, de esta operación, los 5,000, recupera que gastó por las compras de mercaderías que hizo. Al venderlas está recuperando esos 5,000 y entrega al Estado, entrega al fisco los 3,000. Así es, por eso es que, nuevamente les repito, el IVA se convierte en una deuda.
Y así pero es a corto plazo, ¿no? Es a corto plazo. Porque las empresas tienen que hacer sus declaraciones generalmente. Las empresas que tienen actividades de lucro tienen que hacer sus operaciones a corto plazo y tienen que hacer sus actividades y las declaraciones mensuales de este impuesto, que es uno de los que más genera ingresos al Estado. Es un impuesto indirecto. Y algo otro tipo de cuenta, ¿no? Algo otro tipo de cuenta que sea a corto plazo. Aquí también hay algo otro tipo de cuentas, pero son en menor cuantía, son de menor relevancia. Por ejemplo, aquí dice los anticipos a empleados, que también es una cuenta por cobrar, que da la empresa, anticipa a los empleados. Que son, como les digo, en menor cantidad. Entonces, esta administración del capital de trabajo que se refiere al manejo eficiente de los activos circulantes y pasivos circulantes o corrientes. Este es el ciclo financiero a corto plazo de la empresa, en la cual se establecen un sinnúmero de políticas del capital de trabajo, sobre todo políticas de ventas, sobre todo políticas de cobros, sobre todo políticas de pagos. ¿Y cuál es la mayor inversión que hacen a corto plazo las empresas? Porque aquí, como les estoy diciendo, los activos circulantes, en general, los activos circulantes y el total de la empresa, de su activo está financiado con recursos propios y recursos ajenos. Entonces estamos hablando de los activos circulantes. ¿Sí? De estos activos circulantes. Que la empresa tiene que hacer inversión diaria. ¿En qué hace esa inversión diaria? ¿Quién sabe? Porque tenemos nosotros inversión a corto plazo, inversión a largo plazo. La inversión a corto plazo que hace la empresa son en activos corrientes o circulantes. Y la inversión a largo plazo es la que realiza la empresa, sobre todo en activos fijos. Ese es a largo plazo. A corto plazo, generalmente no existe inversión que sea financiada con recursos a largo plazo para activos corrientes o circulantes. Casi siempre es financiado a corto plazo. Entonces, la inversión en activos corrientes o circulantes que hace la empresa diariamente, ¿en qué realiza? ¿Quién sabe? Sería en mercancía. En la mercadería, en mercaderías. Sí, esa es la inversión que hace frecuentemente. Los dos tipos de empresas, ¿no? Generalmente, las empresas industriales tienen que diariamente invertir ¿en qué? En materia prima, frecuentemente, en comprar materia prima, que es a corto plazo. ¿Y qué les sirve para elaborar sus productos terminados, sus mercaderías? Las empresas comerciales directamente, ellos invierten en mercadería. Es inversión a corto plazo. Tienen que estar invirtiendo todos los días y buscar esto, la eficiencia en el manejo de esa mercadería y también la eficiencia en el manejo de la deuda. No se puede desperdiciar dinero. Entonces existen los niveles, existen los parámetros, existen las recomendaciones. Las recomendaciones que le establece, que le da la técnica financiera. Y todo se maneja, todo se determina